Hay momentos en la vida en los que miras a tu alrededor y no encuentras a nadie, absolutamente a nadie. Ese momento en el que extiendes tu mano buscando apoyo y solo encuentras el vacío. Esa noche en la que te arrodillas buscando una palabra de aliento y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón quebrarse. Conozco ese lugar, he estado ahí y sé que tú también has estado en ese abismo donde la soledad no es solo física, es existencial. Es cuando te das cuenta de que la ayuda que esperabas no llegará, que las personas en las que confiabas no estarán, que las promesas que te hicieron se las llevó el viento. Y en ese instante devastador, en ese momento donde todo parece perdido, te enfrentas a la pregunta más importante de tu vida. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me levanto cuando no hay nadie que me extienda la mano? ¿Cómo camino cuando no hay nadie que ilumine mi sendero? ¿Cómo sigo adelante cuando todo mi ser grita que se detenga? Déjame contarte algo que he aprendido después de años de caídas, de fracasos, de noches interminables donde la oscuridad parecía eterna. La fortaleza más profunda, la más verdadera, la que nadie puede arrebatarte, no nace cuando estás rodeado de gente, no surge cuando tienes aplausos, no aparece cuando todo es fácil y el camino está lleno de flores. Esa fortaleza, la que define quién eres realmente, nace precisamente en ese lugar que tanto temes. Nace en la soledad, nace en el silencio, nace cuando no tienes absolutamente a nadie más que a ti mismo. Y sé que suena aterrado, sé que cada fibra de tu ser resiste a esa idea porque hemos sido educados para creer que necesitamos de otros, que la fuerza viene del grupo, que no podemos solos. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. La capacidad de ser fuerte sin ayuda no significa rechazar a los demás, significa no depender de ellos para mantenerte en pie. Piensa en un árbol. Un árbol joven, recién plantado, necesita de tutores, de soportes artificiales que lo mantengan erguido mientras crece. Pero llega un día, después de meses o años de echar raíces profundas en la tierra, donde esos soportes se vuelven innecesarios. El árbol ya no necesita que algo externo lo sostenga, porque sus propias raíces invisibles para el mundo se han hundido tan profundo en la tierra que ni la tormenta más feroz puede derribarlo. Tú eres ese árbol, y este momento de soledad, este tiempo donde no tienes ayuda, donde parece que estás completamente solo, no es un castigo. Es el tiempo donde tus raíces están creciendo. Es el momento donde tu fortaleza interna se está desarrollando de una manera que nunca podría hacerlo si siempre tuvieras muletas externas. Recuerdo una época de mi vida donde lo perdí todo. No estoy hablando de perder algunas cosas, estoy hablando de ese tipo de pérdida que te desnuda completamente, que te quita la máscara, que te arranca todo lo que creías que te definía. Perdí mi negocio, perdí mi dinero, perdí mi reputación y lo más doloroso de todo, perdí a las personas que juré que estarían conmigo siempre. Esas personas que en los días de abundancia me llamaban amigos, que compartían mi mesa, que reían con mis éxitos, desaparecieron como humo cuando llegó la adversidad. Y no los culpo. Entendí después que muchas personas solo están contigo por lo que puedes darles, no por quién eres. Pero en ese momento, cuando me encontré solo en un pequeño apartamento con apenas para comer, cuando no tenía a quién llamar, cuando cada mañana despertaba con el peso aplastante de la incertidumbre, algo comenzó a suceder dentro de mí. Algo que no esperaba, algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio la soledad fue devastadora. Lloraba, no voy a mentirte. Había noches donde me sentaba en el piso frío de ese apartamento y las lágrimas caían sin control. Porque el ser humano no está diseñado para la soledad total. Necesitamos conexión, necesitamos sentirnos parte de algo. Pero en medio de ese dolor, en medio de esas noches oscuras, comencé a escuchar una voz. No era una voz audible, era una voz interna. Era mi propia voz, pero más fuerte, más clara, más auténtica de lo que jamás había sido. Y esa voz me decía, si vas a salir de esto, tendrá que ser por tu propia cuenta. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a tocar tu puerta con la solución. Nadie va a aparecer mágicamente para arreglar tu vida. Si quieres cambiar tu situación, tendrás que hacerlo tú mismo. Y esa realización, aunque al principio fue aterradora, eventualmente se convirtió en la liberación más grande que he experimentado. Verás, cuando dependes de otros para tu fortaleza, vives en una montaña rusa emocional constante. Si esas personas están disponibles, te sientes bien. Si no están, te desmoronas. Si te aprueban, floreces. Si te critican, te hundes. Tu estabilidad emocional, tu capacidad de seguir adelante, tu sentido de valor,
Todo depende de factores externos que no puedes controlar. Estás a merced del viento. Eres una hoja que flota sin dirección, yendo a donde la corriente te lleve. Pero cuando aprendes a ser fuerte sin ayuda, cuando desarrollas esa capacidad interna de mantenerte en pie sin importar lo que suceda afuera, algo mágico ocurre. Te vuelves inquebrantable. No porque seas inmune al dolor, no porque las circunstancias no te afecten, sino porque has encontrado dentro de ti un pozo de fortaleza tan profundo que ninguna tormenta externa puede secarlo. Déjame explicarte cómo funciona esto. La mayoría de las personas construyen su sentido de fortaleza sobre pilares externos. Su trabajo, su relación de pareja, su estatus social, su apariencia física, su cuenta bancaria. Y estos pilares son importantes, no te malinterpretes. Pero el problema es que todos estos pilares son temporales. Tu trabajo puede desaparecer en una recesión, tu relación puede terminar, tu estatus puede cambiar, tu apariencia va a envejecer, tu dinero puede perderse. Y cuando estos pilares se derrumban, si son la única fuente de tu fortaleza, te derrumbas con ellos. Pero existe otro tipo de pilar, un pilar interno, un pilar que no depende de circunstancias externas, un pilar construido sobre tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad de adaptación, tu fe en ti mismo, tu conexión con algo más grande que tú. Este pilar, una vez construido, nadie puede quitártelo, nadie. Y construir este pilar requiere exactamente lo que estás experimentando ahora. Momentos donde no tienes ayuda externa, momentos donde tienes que cavar profundo dentro de ti y encontrar recursos que no sabías que tenías. Momentos donde la adversidad te obliga a ser más de lo que creías que podía ser. Es como el proceso de forjar una espada. El metal tiene que pasar por el fuego, tiene que ser golpeado una y otra vez, tiene que ser templado en agua fría después de estar al rojo vivo. Y solo después de este proceso brutal, doloroso, repetitivo, la espada adquiere su filo, su resistencia, su capacidad de cortar a través de cualquier cosa. Tú estás en el fuego ahora mismo, y sé que duele. Sé que cada día te preguntas cuándo terminará, pero entiende esto. Este fuego no te está destruyendo, te está forjando. Hay una historia antigua de un maestro alfarero que me marcó profundamente. Este maestro tenía dos tipos de vasijas en su taller. Unas vasijas hermosas, perfectamente simétricas, sin ninguna imperfección visible, y otras vasijas que tenían marcas, cicatrices, líneas que mostraban dónde habían sido reparadas. Un día un estudiante le preguntó por qué mantenía las vasijas imperfectas, si podía crear piezas perfectas. El maestro sonrió y le dijo: «Las vasijas perfectas nunca han sido probadas. No sé qué sucedería si las dejo caer, si las expongo al calor extremo, si las lleno más allá de su capacidad. Pero estas vasijas marcadas, estas ya han pasado por todo eso y siguen aquí. Han sido rotas y restauradas, han sido sometidas al fuego y no se han desintegrado. Cada marca cuenta una historia de supervivencia, cada cicatriz es evidencia de fortaleza. Estas vasijas imperfectas son las más valiosas porque sé exactamente de qué son capaces. Tú eres esa vasija marcada, y cada momento difícil que estás atravesando, cada vez que has tenido que levantarte sin ayuda, cada cicatriz emocional que llevas, no te hace menos valioso, te hace más fuerte, te hace más capaz de enfrentar lo que venga, porque has sido probado y sigues aquí. Has sido golpeado y no te has roto. Has estado en el fuego y no te has desintegrado. Y eso, mi amigo, eso es verdadera fortaleza. No la fortaleza superficial que se desmorona ante el primer viento fuerte, sino la fortaleza profunda, arraigada, inquebrantable, que solo se desarrolla cuando no tienes otra opción más que ser fuerte. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. Aprender a ser fuerte sin ayuda no significa convertirte en una isla. No significa levantar muros tan altos que nadie puede acercarse. No significa rechazar el amor, la amistad, el apoyo cuando genuinamente están disponibles. Eso no es fortaleza, eso es miedo disfrazado de independencia. La verdadera fortaleza es saber que puedes estar solo, pero elegir estar acompañado es tener la capacidad de mantenerte en pie por ti mismo, pero permitir que otros caminen a tu lado. Es la diferencia entre necesitar desesperadamente a alguien para sobrevivir y disfrutar de su compañía porque eliges hacerlo, no porque dependas de ello. ¿Ves la distinción? Cuando necesitas a alguien, vives con miedo constante de perderlo. Cuando eliges a alguien desde un lugar de fortaleza interna, puedes amarlo libremente
sin el terror paralizante de que su ausencia te destruirá. He visto tantas personas destruir relaciones hermosas porque dependían emocionalmente de la otra persona de manera asfixiante. Necesitaban validación constante, necesitaban estar en contacto todo el tiempo, necesitaban que la otra persona llenara un vacío que solo ellos podían llenar. Y esa necesidad disfrazada de amor eventualmente ahoga la relación, porque nadie, por más que te ame, puede ser responsable de tu felicidad. Nadie puede llenar tus vacíos internos, nadie puede darte la fortaleza que solo tú puedes desarrollar. Y cuando exiges eso de alguien, cuando pones tu estabilidad emocional en sus manos, inevitablemente los decepcionarás o te decepcionarán, porque es una carga imposible de cargar. Pero imagina por un momento una relación diferente. Una relación donde dos personas fuertes, dos personas que han aprendido a estar bien consigo mismas, que han desarrollado su propia fortaleza interna, eligen caminar juntas, no por necesidad, sino por deseo. No porque se completan el uno al otro como si fueran mitades incompletas, sino porque siendo ya completos individualmente, deciden crear algo aún más hermoso juntos. Esa es la diferencia entre la codependencia y el amor verdadero. La codependencia dice, te necesito para sobrevivir. El amor verdadero dice, soy fuerte por mi cuenta, pero elijo compartir mi fortaleza contigo. Y esa dinámica cambia todo. Elimina el miedo, elimina la manipulación, elimina el control y permite que florezca algo auténtico, libre, hermoso. Entonces, ¿cómo desarrollas esta fortaleza interna? ¿Cómo aprendes a ser fuerte sin ayuda cuando toda tu vida has dependido de otros? Permíteme compartir contigo los principios que transformaron mi vida y que he visto transformar la vida de innumerables personas. El primero y quizás el más difícil de aceptar es este. Tienes que dejar de esperar que alguien te rescate. Tienes que matar esa fantasía en tu mente donde un día aparecerá alguien, un mentor, un amante, un amigo, un familiar, que resolverá todos tus problemas, que te mostrará el camino, que te llevará de la mano hacia una vida mejor. Esa fantasía es seductora porque nos quita la responsabilidad, nos permite ser pasivos, nos permite culpar a otros cuando las cosas no salen bien, pero también nos roba el poder, porque mientras esperas a tu Salvador, estás renunciando a tu capacidad de salvarte a ti mismo. Cuando finalmente acepté que nadie iba a rescatarme, que mi cambio dependía completamente de mí, algo se rompió dentro de mí, pero no de manera destructiva. Fue como romper cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Fue liberador, porque por primera vez en mi vida dejé de ser víctima de mis circunstancias y me convertí en el arquitecto de mi destino. Dejé de mirar hacia afuera esperando soluciones y comencé a mirar hacia adentro buscando recursos. Y te sorprendería saber cuántos recursos tienes dentro de ti que nunca has explorado porque siempre has tenido muletas externas. Es como tener un músculo que nunca usas. Está ahí, tiene potencial, pero se mantiene débil y atrofiado porque nunca le has dado razón para fortalecerse. La adversidad sin apoyo externo es el gimnasio donde ese músculo finalmente se ejercita. El segundo principio es aprender a estar cómodo en la incomodidad. La mayoría de las personas huyen del malestar como si fuera veneno. Se distraen, se adormecen, buscan cualquier escape para no sentir el dolor, la ansiedad, el miedo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La incomodidad es donde ocurre el crecimiento. Todo lo que vale la pena en la vida requiere que atravieses territorios incómodos. ¿Quieres un cuerpo saludable? Tendrás que sentir la incomodidad del ejercicio de negar alimentos placenteros pero dañinos. ¿Quieres una carrera exitosa? Tendrás que sentir la incomodidad de trabajar cuando otros descansan, de estudiar cuando otros se divierten, de arriesgar cuando otros juegan a lo seguro. ¿Quieres relaciones profundas? Tendrás que sentir la incomodidad de la vulnerabilidad, de ser honesto, de tener conversaciones difíciles. No hay atajo, no hay camino fácil. La incomodidad es el precio de la transformación. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, la incomodidad se intensifica. Porque no solo estás enfrentando tus desafíos externos, también estás enfrentando tus demonios internos. Esas voces en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente, que no puedes hacerlo, que es más fácil rendirse. Esas emociones intensas que preferirías no sentir, la soledad, el miedo, la duda, la tristeza. Pero si huyes de estas incomodidades, si te anestesias constantemente con distracciones, nunca desarrollarás la fortaleza que buscas.
Porque la fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor. La fortaleza es la capacidad de sentir ese miedo, ese dolor, y seguir adelante de todos modos. Es como aprender a nadar. Al principio, el agua te asusta, te sientes fuera de tu elemento, cada instinto en tu cuerpo te dice que salgas, que vuelvas a tierra firme donde te sientes seguro. Pero si cada vez que sientes ese miedo sales del agua, nunca aprenderás a nadar. Tienes que quedarte en esa incomodidad, tienes que moverte a través de ella y eventualmente lo que antes te aterraba se convierte en tu segundo hogar. El tercer principio es desarrollar una disciplina inquebrantable. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque confunden disciplina con castigo. Piensan que la disciplina es forzarte a hacer cosas que odias, pero la verdadera disciplina es amor propio en acción. Es hacer hoy lo que tu futuro te agradecerá. Es tomar decisiones basadas en tus valores y metas a largo plazo, no en tus impulsos y emociones del momento. Es levantarte cada mañana, incluso cuando tu cuerpo quiere quedarse en cama. Es hacer esa llamada difícil, incluso cuando tu mente te dice que la pospongas. Es mantener tus compromisos contigo mismo, especialmente cuando nadie está mirando. Porque aquí está la cosa cuando no tienes ayuda externa, cuando no tienes a alguien que te empuje, que te motive, que te recuerde tus metas, tu disciplina interna se convierte en tu salvavidas, se convierte en la diferencia entre progresar y estancarte, se convierte en la diferencia entre convertirte en quien quieres ser o permanecer siendo quien siempre has sido. Y desarrollar esta disciplina no es fácil, no voy a mentirte. Los primeros días, las primeras semanas, vas a fallar. Vas a prometer que empezarás mañana, y mañana encontrarás una excusa. Vas a establecer una meta y la abandonarás a la primera dificultad. Pero cada vez que vuelves, cada vez que te levantas después de fallar, esa disciplina se fortalece un poco más. Es como construir un músculo. Las primeras veces que levantas peso es brutal. Apenas puedes hacer unas pocas repeticiones. Pero si persistes, si vuelves día tras día, eventualmente lo que antes era imposible se vuelve fácil. El cuarto principio, y este es fundamental, es aprender a cambiar tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo, especialmente en momentos de dificultad, especialmente cuando las cosas no salen como esperabas. La mayoría de las personas se hablan a sí mismas de una manera que nunca permitirían que un extraño les hablara. Se critican brutalmente, se llaman nombres, se dicen que son inútiles, que no valen nada, que nunca lo lograrán. Y este diálogo interno tóxico es más destructivo que cualquier circunstancia externa, porque puedes sobrevivir a casi cualquier situación si tu mente está de tu lado. Pero si tu propia mente es tu peor enemigo, incluso las situaciones más sencillas se vuelven abrumadoras. Tuve que aprender esto de la manera difícil. Durante años fui mi propio peor crítico. Cada error era evidencia de mi incompetencia. Cada rechazo confirmaba que no era suficientemente bueno. Cada dificultad probaba que no merecía el éxito. Y con ese tipo de narrativa interna, no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre me saboteaba a mí mismo. Hasta que un día, después de una crisis particularmente devastadora, me senté frente a un espejo y me obligué a mirarme a los ojos. Y le hice una pregunta a la persona en ese espejo. Si fueras tu mejor amigo, ¿te hablarías de la manera en que te hablas? Y la respuesta fue un no rotundo. Nunca le diría a un amigo las cosas crueles que me decía a mí mismo. Y ese fue el momento donde decidí cambiar. Decidí que iba a ser tan compasivo, tan alentador, tan paciente conmigo mismo como sería con alguien que amo. Y esto no significa volverse complaciente o hacer excusas. Significa distinguir entre crítica constructiva y abuso verbal interno. Significa reemplazar "eres un fracaso" con "cometiste un error". ¿Qué puedes aprender de esto? Significa cambiar. Nunca lo lograrás. Por esto es difícil ahora, pero puedes crecer. Significa transformar. No eres suficiente, estás en proceso de convertirte en quien quieres ser. Este cambio en el diálogo interno cambia todo, porque tu mente es el filtro a través del cual experimentas toda la realidad. Si ese filtro es negativo, distorsionado, crítico, verás un mundo hostil, incluso cuando hay oportunidades. Pero si ese filtro es realista, pero compasivo, constructivo, alentador, encontrarás posibilidades incluso en medio de la adversidad. El quinto principio es cultivar una práctica diaria de fortalecimiento mental y espiritual. Y esto puede tomar muchas formas dependiendo de tus creencias y preferencias. Para algunos es la meditación, para otros es la oración, para algunos es el ejercicio físico intenso, para otros es escribir en un diario. Lo específico importa menos que la consistencia.
Necesitas algo práctica diaria que te ancle, que te centre, que te reconecte con tu propósito, con tu fortaleza interna, con algo más grande que tus circunstancias inmediatas. Porque en medio del caos de la vida, en medio de las demandas constantes, es increíblemente fácil perderte a ti mismo. Es fácil reaccionar en lugar de responder. Es fácil ser arrastrado por las corrientes en lugar de navegar con intención. Para mí esta práctica es una combinación de varias cosas. Cada mañana, antes de que el mundo tenga acceso a mí, paso tiempo en silencio. A veces medito, a veces oro, a veces simplemente me siento en quietud y permito que mi mente se aquiete. En ese espacio, lejos del ruido, lejos de las distracciones, puedo escuchar mi voz interna más sabia. Puedo recordar quién soy debajo de todos los roles que interpreto. Puedo conectarme con una fuente de fortaleza que es más profunda que mi ego, más estable que mis emociones, más confiable que mis circunstancias. Y este tiempo no es negociable para mí porque he aprendido que cuando lo salto, cuando permito que las urgencias del día invadan este espacio sagrado, me vuelvo reactivo, pierdo mi centro y entonces el día me controla en lugar de yo controlarlo. También escribo cada día. Pongo en papel mis pensamientos, mis emociones, mis luchas, mis victorias, y este proceso de escritura hace algo mágico. Toma los pensamientos caóticos en mi mente y los organiza. Toma las emociones abrumadoras y las hace manejables. Me permite ver patrones que no vería de otra manera. Me permite procesar experiencias en lugar de simplemente sobrevivirlas. Y cuando miro atrás en mis diarios de hace años, veo con claridad asombrosa cuánto he crecido. Veo problemas que antes parecían insuperables y que ahora son triviales. Veo versiones anteriores de mí mismo que estaban aterrorizadas por cosas que mi yo actual maneja con facilidad, y eso me da perspectiva. Me recuerda que si superé aquello, puedo superar esto. El sexto principio es abrazar radicalmente la responsabilidad personal. Y sé que esta frase se ha vuelto un cliché. Todos hablan de responsabilidad personal, pero déjame explicarte qué significa realmente. Significa dejar de culpar por completo. Significa reconocer que incluso si tu situación actual no es tu culpa, es tu responsabilidad. Tal vez creciste en un hogar disfuncional. Tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas. Tal vez te sucedió algo injusto que no merecías. Y todo eso es verdad. No estoy minimizando tu dolor. No estoy diciendo que lo que te pasó estuvo bien. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién va a arreglarlo? ¿Quién va a sanar esas heridas? ¿Quién va a construir la vida que mereces? ¿Vas a esperar a que las personas que te lastimaron se disculpen? ¿Vas a esperar a que el mundo sea justo? Puedes esperar tu vida entera y nunca llegará. La verdadera liberación comienza cuando dices, esto es lo que es. No debería ser así, pero es. Y ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Esa pregunta, ese cambio de enfoque desde ¿por qué me pasó esto? Hacia ¿qué voy a hacer ahora? Es el momento donde dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Y no te malinterpretes, no estoy diciendo que seas culpable de lo que te pasó. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. Culpa mira hacia atrás y se paraliza. Responsabilidad mira hacia adelante y actúa. Culpa dice, merezco sufrir por lo que hice. Responsabilidad dice, voy a aprender de esto y crecer. Culpa te mantiene atrapado, responsabilidad te libera. Cuando finalmente abracé esta responsabilidad radical en mi vida, cuando dejé de culpar a mi infancia, a mis extios, a la economía, a mi mala suerte, algo extraordinario sucedió. Recuperé mi poder. Porque mientras culpaba factores externos, estaba diciendo implícitamente que mi vida estaba en manos de esos factores, que era una hoja al viento, que no tenía control. Pero cuando asumí total responsabilidad, cuando dije, mi vida es el resultado de mis decisiones, y si no me gusta lo que veo, haré diferentes decisiones. De repente tuve poder. Porque si soy responsable de mi situación, significa que tengo el poder de cambiarla. Y ese poder, esa agencia, esa capacidad de influir en tu propio destino, es la esencia de la fortaleza verdadera. El séptimo principio es construir una identidad basada en valores, no en resultados. Esto es crucial. La mayoría de las personas basan su sentido de identidad en sus logros externos. Soy exitoso porque tengo este trabajo. Soy valioso porque tengo esta cantidad de dinero. Soy importante porque tengo esta posición social. El problema con esta identidad es que es increíblemente frágil, porque todos esos marcadores externos pueden desaparecer. Y cuando desaparecen, ¿quién eres?
Si pierdes tu trabajo, dejas de ser valioso. Si pierdes tu dinero, dejas de tener dignidad. Si pierdes tu estatus, dejas de importar. Por supuesto que no. Pero si tu identidad está construida sobre esos cimientos, sentirás que sí. La identidad basada en valores es diferente. Es decir, yo soy alguien que valora la integridad sin importar si eso me hace rico o pobre. Yo soy alguien que valora la compasión sin importar si eso me hace popular o no. Yo soy alguien que valora el crecimiento, sin importar cuántas veces falle en el proceso. ¿Ves la diferencia? Esta identidad es inquebrantable porque está basada en quien decides ser, no en lo que logras. Y cuando construyes tu identidad sobre esta base, desarrollas una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Puedes perder todo lo que tienes y seguir sabiendo quién eres. Puedes enfrentar el rechazo del mundo entero y mantener tu dignidad intacta, porque tu valor no viene de afuera, viene de adentro. El octavo principio, y este puede ser el más difícil de todos, es aprender a estar en paz con la incertidumbre. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar seguridad constante. Queremos garantías. Queremos saber cómo va a terminar la historia antes de dar el primer paso. Queremos un mapa detallado antes de empezar el viaje. Pero la vida no funciona así. La vida es inherentemente incierta, impredecible. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte, sin ayuda, esta incertidumbre se amplifica, porque no tienes la seguridad que otras personas podrían proporcionar. No tienes a alguien diciéndote que todo va a estar bien. No tienes un plan de respaldo humano y eso aterroriza. Pero aquí está la verdad liberadora. La certeza es una ilusión de todos modos. Incluso cuando crees que tienes todo bajo control, incluso cuando parece que tu vida es predecible y segura, la realidad es que estás caminando sobre hielo delgado, como todos los demás. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento, y si tu paz mental depende de tener certeza, nunca tendrás paz porque la certeza no existe. Lo único cierto es el cambio. Entonces, la pregunta no es cómo eliminar la incertidumbre, sino cómo estar en paz a pesar de ella. Y la respuesta está en desarrollar confianza, no en las circunstancias, sino en ti mismo, en tu capacidad de adaptarte, en tu capacidad de resolver problemas, en tu capacidad de encontrar el camino incluso cuando no hay mapa. Piensa en un marinero experto. No navega porque sabe que el océano estará siempre calmado. Navega porque confía en su habilidad para manejar cualquier tormenta que encuentre. No tiene garantías de que el clima será perfecto. No tiene certeza de que no habrá olas gigantes o vientos feroces. Pero tiene confianza en sí mismo, en su nave, en su conocimiento. Y esa confianza le permite zarpar incluso cuando otros permanecen en el puerto, esperando condiciones perfectas que nunca llegarán. Tú eres ese marinero, y este momento de tu vida donde estás aprendiendo a ser fuerte, sin ayuda, es donde desarrollas esas habilidades de navegación. Cada desafío que enfrentas en un salvavidas externo es práctica. Cada problema que resuelves por tu cuenta es entrenamiento. Y eventualmente,